Pues sería mi es mejor que vayas allá. No, igual. Pero yo a organizar, y tú tienes que empezar en no, pues no me dice que después de eso se va a encaramar ahí. Te alcanzo esta silla y voy ahí con el. Si quieres ya. Pásame. Exactamente acá abajo.
Es que puede crear el- Ay, no, no, ahorita. ¿Saben qué? ¿Me escuchan, por favor? Voy a llamar a lista para que vayamos avanzando. Catalina Modelo. Ustedes me dicen, por favor, si ya se retiró. Continúa. Está retirada. Juliana Chila. Sandra Aristizábal. Olga Borges. Alex Borja. Aplazó. En el módulo anterior ella estuvo. No, ya me El año pasado. desde quinto. Don Santiago Campos. ¿No vino? Edison Santiago. Ahora Canizales. Valentina Castillo. Tania Castillo. La familia Castillo. Amy Castro. Esteban Céspedes. ¿Lo conocen o no lo conocen? Esteban Céspedes. Juanita Cortés. Hoy no. Caterine Baza. Kevin Andrés. Geraldine Escobar. Alison Escobar. Natalia Flores. Natalia Caterín. ¿La conocen o no la conocen? Natalia Caterín. María José Gaitán. María Angélica Garzón. Carlos Godoy.
Valentina González. Leslie Henao. Dana Michelle. Sara Laverde. Karen Laverde. Karen López. Natalia Lugo. Cindy Velo. Cindy, pero sí está, ¿no? Karen Miranda. Katy Montilla. Angie Mora. Angie, ¿la conocen? Angie Mora. ¿Aplauso? Days. Bueno, Grace. Escriben Andrés Patarroyo. Daniela Peláez. Leslie Carolina. Joana Rodríguez. Carol Rojas. Carol, ¿la ubican? No. Estefanía Salinas. Erika Urrea. Yarisa Vanegas. Jersey Vargas. Paula Andrea Varo. Ana Sofía Vázquez. No vino. ¿Alguien que lo haya llamado? ¿Conocemos su nombre? ¿Apellido cuál? Quiroga. No, no estás. ¿Y por qué no está en lista, varón? Bueno, muchachos, buenos días. ¿Alguna pregunta? Préstame atención, por favor. ¿Alguna pregunta del tema de ayer del manejo del condicionamiento clásico para los procesos terapéuticos? ¿Recuerdan ustedes las aproximaciones, perdón, la desensibilización sistemática? ¿Alguien me la recuerda, por favor? Desensibilización sistemática. Gracias. Mira, desensibilización sistemática. Es la que se lleva a cabo de manera progresiva
para cuando Sí. un sujeto se pone ante el estímulo, pero de forma progresiva para que tenga una adaptación y una... Pero antes de que se lleve, ya te doy la palabra, antes de que se lleve a esa adaptación progresiva, yo tengo que manejar unas condiciones en el paciente, ¿sí? Unas condiciones que me permitan o me faciliten el proceso terapéutico, porque si el paciente de pronto está con alguna condición médica, alguna condición de salud desfavorable, seguramente se nos va a complicar todo. Entonces, la desensibilización sistemática, y primero identificamos un poco de cómo se siente la persona biológicamente, físicamente. Y luego lo que vamos a hacer es irla llevando gradualmente, progresivamente al objeto temido. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes en el video que vimos ayer de la señora que le tenía fobia a las plumas, fobia a las aves? Igual era una generalización a ese tema de la fobia como tal. Entonces, el psicólogo conductista lo que empezó a generarle es esa presentación con una pluma más pequeña y no se la colocaba inmediatamente al lado de ella, sino que se la colocaba en el campo visual, de pronto donde está Cristian, se la colocaba y la persona lo podía ver. Y se le preguntaba, bueno, ¿cuáles son los estados de ansiedad? Niña, presten atención, por favor. ¿Cuáles son los estados de ansiedad que está presentando en ese momento? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que buscamos en el paciente es de que reconozca su estado emocional de labilidad. De la habilidad es que estamos mal emocionalmente, estamos afectados emocionalmente. ¿Sí? El temor de la persona es de que algo malo me va a suceder. Ese es el temor de la persona. Pero resulta que cuando enfrentamos al objeto temido, en este caso las plumas, entonces la persona lo que hace es darse cuenta, en compañía o con la colaboración del terapeuta, es, vea, usted estaba pensando que eso iba a ser el acabose. ¿Se murió? Pues no, usted me está dando respuesta. Usted me está respondiendo, usted me está diciendo cómo se siente. Entonces, la expectativa que tenía la persona era que se iba a morir. El solo hecho de tener el contacto con la pluma de la paloma era porque se iba a morir. Le hicimos ver solamente con esa presentación de esa distancia de la pluma que no fue así. Entonces, cuando ya la persona se da cuenta de que eso realmente no es así, entonces le acercamos un poco más, ¿sí? Controlándole los estados emocionales de ansiedad, es lo que tenemos que hacer. Entonces, la desensibilización sistemática, como su nombre lo indica, es sistemáticamente le vamos acercando el objeto temido, ¿sí? Es algo que se reconoce también con el término de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Que lo vamos llevando gradualmente. Y siempre le estamos diciendo, mire usted cómo se siente. ¿Cuál era su idea con respecto a su respuesta emocional? Usted tenía un miedo que lo calificaba de 1 a 100, 98, y mire que realmente usted no está sintiendo que se le sale el corazón. Ya nos dimos cuenta que usted no se murió. Aquí estamos hablando del tema, ¿sí? Eso es algo que en cierta manera le genera al paciente una respuesta funcional porque ella misma se está reforzando al lograr adaptarse, al lograr soportar esa presencia de ese objeto temido. Esa es la desensibilización sistemática. Y acuérdense que en el condicionamiento clásico simplemente es colocar un estímulo que me genera esa respuesta. Y es lo que estamos viendo. Señor. Jorge, ese método de la desensibilización sistemática estaría inmerso en la terapia de la red, o sea, por ejemplo, en la terapia de la vergüenza, cuando, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con el tema de la ansiedad y expongo sobre todo, por ejemplo, a la
es un momento de pánico cuando uno charla con otro individuo en público y como que lo aproxima de la situación que es lo que genera la ansiedad, como ese cuadro de síntomas, como puede ser la taquicardia, la sudoración. Entonces, cuando ya empiezas a subir todo a ese nivel, podría ser prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es de que la persona modifique y controle sus pensamientos que le generan esa ansiedad. Ya vamos a mirar, digamos, esa terapia racional emotiva que nos habla en la corriente cognitivo-conductual para poder entender cómo nuestros pensamientos nos están llevando a sentirnos o bien o mal. Es decir, ustedes saben de que el pensamiento es una respuesta encubierta, ¿no? O sea, el pensamiento es algo que no lo podemos observar sino hasta cuando de pronto llevamos de ese pensamiento a la acción y lo volvemos conducta. Pero la conducta encubierta de pensar, en últimas termina siendo una conducta. ¿Sí? El silencio igual es una conducta. ¿Sí? El quedarse quieto es una conducta. ¿Sí? Entonces, hay que mirar cómo la terapia racional emotiva, que más adelante la miraremos en procesos terapéuticos, nos permiten al terapeuta y al paciente reestructurar su forma de pensar. Eso es. Eso sería la desensibilización sistemática. ¿Qué otra herramienta utilizamos ayer en el condicionamiento clásico? Modificación. Pues en últimas, todo esto es modificación de la conducta, ¿no? Modificación del comportamiento es incrementar una conducta que nos parece más funcional que la que teníamos o presentábamos antes. La modificación del comportamiento es simplemente eso, cambiar algo que no nos funciona por algo que realmente nos funciona. Y ahí está inmerso los refuerzos que vamos a ver ahorita en este tema del condicionamiento operante, en lo que tiene que ver con los niños con autismo. ¿Sí? Entonces, la otra sería la reversión. La terapia aversiva. ¿Qué nos dice la terapia aversiva? Exponer. Sí, correcto. Sí, claro. Ajá. ¿Se acuerdan que yo les decía, tenemos una persona, y yo me colocaba como ejemplo de que le tiene miedo a los alacranes, ¿sí? Y la terapia aversiva es de que yo lo meto en este cuarto lleno de alacranes. La persona no puede escapar, no puede evitar, porque los alacranes están por ahí. O sea, yo tengo que monitorear biológicamente cuál es la respuesta emocional que da y estar manejándole pues todo lo que tiene que ver con el incremento de los latidos del corazón, porque yo le puedo erradicar la terapia pues matándolo, ¿no? Erradicar la patología pero matándolo, pues, obviamente no es la idea. La idea es de que nosotros miremos cómo la persona está hiperventilando, cómo la persona está reaccionando, se desmayó, entonces lo que hacemos es de que haya siempre un médico o que me acompañe un médico para que se esté determinando un poco cómo lo traemos nuevamente en sí, cómo le estamos manejando eso, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando la persona está en una condición de muchísima tensión, de muchísimo miedo, pues eso le está generando a él o a ella, pues esas respuestas de perder el sentido y desmayarse, ¿sí? Porque no lo ha afrontado. Entonces, la terapia aversiva es buena porque erradica muy fácilmente esas fobias. Pero como les digo, hay que hacerlo. A mí me parece que todas estas terapias se tienen que manejar todas gradualmente. O sea, yo puedo hacer un programa terapéutico utilizando cada una de esas y seguramente los resultados van a ser mucho más significativos. Bien, con respecto al término de el condicionamiento operante, ustedes me pueden mencionar características de los niños con
autismo, con el espectro autista, ¿me los pueden mencionar? Ah, Ok, hay una ausencia de comunicación. ¿Qué otra cosa vemos en los niños autistas? Esencial. Sí presta atención. Pareciera que no, pero sí presta atención. Presencia de todos. Sí, posiblemente puede haber adultos, puede ser. ¿Qué otra cosa? que se desesperan cuando están con mucha gente. Sí, el contacto físico. Hay muchas características de los niños con autismo en donde estamos hablando de que no hay un contacto visual, no hay un contacto físico, normalmente hay un aislamiento, ¿sí? Ellos tienen su propio mundo o tienen su propia rutina. Ellos son supremamente hábiles, tienen una habilidad para solucionar problemas complejos. O sea, una sumatoria de esas bien grandes con una serie de números a la derecha, el niño o la persona responde con el resultado exacto. ¿Sí? Tiene una habilidad matemática, de hecho tiene una habilidad para lo que tiene que ver con el análisis como tal, un análisis, pero carece de una habilidad para conceptos muy básicos. Si yo le digo al niño, ¿cuánto es 2 más 2? Él se le dificulta. ¿Ven? Tiene toda la posibilidad de resolver unos problemas complejos, pero tiene una gran dificultad para resolver problemas sencillos. ¿Sí? Y eso pasa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del mundo y de sus rutinas, ellos, hay algo que tienen ellos y es, tienen conductas estereotipadas, tienen un balanceo permanente en su cuerpo o pueden estar haciendo este movimiento con sus manos. ¿Sí? Y si yo quiero que el niño deje de hacer esto, si yo le cojo la mano al niño, el niño me va a responder con muchísima agresividad. Otra característica muy grande de los niños con autismo es de que ellos tienden a autolesionarse. ¿Sí? Ellos, cuando están en esa respuesta de irascibilidad o de desespero, digámoslo así, ellos realmente lo que hacen es, para lograr nuevamente tener su control en su espacio, en su mundo, lo que hacen es hacerse daño, autolesionar. Y la autolesión va desde morderse los brazos, pellizcarse o golpearse con las paredes. ¿Sí? Pues seguramente el hecho de que el niño se esté comportando así, para nosotros los padres o los cuidadores de esos niños, es muy complicado, es muy feo, eso da miedo, ¿no? Porque pues el niño empieza a reaccionar de esa manera y pues uno debe tener estrategias para manejar eso, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un instituto para niños con este tipo de problemática conductual, y cuando los niños se les cambiaba su rutina, ¿sí? Ellos mantenían aislados, pero cuando se les cambiaba la rutina, ellos empezaban a responder con agresividad, ¿sí? O a botar las cosas, o como les digo, a autolesionarse. Entonces uno tenía que trabajar con la enfermera, con la terapeuta, con quien está al lado, pues para tratar de calmarlo, ¿sí? De generar, pues precisamente que el niño no siga haciéndose daño, porque es la única manera que él controla su situación. Busca la forma de controlar absolutamente todo, de esa controlabilidad que tiene el niño, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos ayer de los actos reflejos?
hablamos un poco de esas respuestas que esperamos que los niños a una temprana edad den, pues eso es importante, ¿sí? Y hay una serie de características y de conductas que los niños tienen que responder en un momento determinado, ¿sí? Y las evaluaciones pediátricas, las evaluaciones que hacen los pediatras es precisamente el niño para tal mes tiene que estar respondiendo de tal manera, para tal otro mes tiene que tener estas conductas que son importantes para su desarrollo motriz, para su desarrollo afectivo, ¿sí? Ellos son muy poco afectivos. Los niños con autismo, pues como no tienen ese contacto visual, ¿sí? Ellos no aprenden, ellos tienen una mirada muy perdida, ¿sí? No tienen un objeto cercano, afectivo que puedan mirar. Tienen no tienen el contacto visual, ¿sí? Y el contacto físico. No les gusta abrazar, ellos no abrazan. Ellos no saben abrazar. Si yo los abrazo, ellos me rechazan, reaccionan de una manera muy brusca, ¿sí? Porque ellos quieren recuperar su espacio. Entonces yo como papá, o como hermano, o como mamá, lo trato de abrazar y él con los brazos sueltos. No lo abrazan a uno. ¿Ven? Entonces, todo ese tipo de conductas son las que se tienen que modificar. Y en el condicionamiento operante posiblemente se pueda trabajar eso, ¿sí? Pero nosotros no lo podemos hacer solos. Necesitamos que nos ayude la familia. Necesitamos que nos ayude el colegio, ¿sí? El orientador del colegio, porque el contacto con otras personas se tiene que ir generando con mucha calma, con mucho compromiso, con mucha paciencia y generar pues ese tipo de cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo del tratamiento, cuando hablamos de ese análisis experimental, recuérdense que lo que necesitamos es mirar un poco los antecedentes, las conductas y las consecuencias. Esa parte de esa condición autista, pues precisamente nos encamina a tener que generar un condicionamiento operante. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo que nos plantean en el artículo es, queremos fomentar y aumentar la frecuencia del contacto ocular en niños autistas. Bueno, ¿qué creen que debemos hacer? Díganme ustedes, sugiéranme ustedes como terapeutas, ¿qué debemos hacer? Díganme ustedes. Sugieran. Como juegos didácticos, algo que los colores, algo que al niño le llame la atención. Ok, entonces tenemos que tener como materiales, porque necesito realmente tener a la mano lo que su merced está diciendo, ¿no? Una serie de juguetes. Dijiste juguetes, ¿no? Sí, sí. ¿O qué dijiste? Juguetes didácticos. Juguetes. Que Sí. llamen la atención de Colores. sí. Rompecabezas. ¿Sí? Yo tengo que tener una gran cantidad de instrumentos terapéuticos que le permitan al terapeuta ayudar al niño a que tenga ese contacto visual. Porque es lo que queremos incrementar, que el niño mejore su contacto visual y que mejore su comunicación e interacción social. ¿Sí? Es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, es un trabajo que requiere varios tiempos, ¿sí? Pero yo tengo que trabajar en el consultorio y tengo que dejar tareas en la casa y tengo que dejar tareas en el colegio donde el niño está, ¿sí? Para que nosotros podamos avanzar en el proceso terapéutico. Hay algo que se llama transferencia de aprendizaje en la terapia conducta. Y la transferencia de aprendizaje lo que nos dice a nosotros es, yo te voy a dejar una tarea con lo que hicimos acá en el consultorio y la vas a replicar en tu vida social. La vas a replicar en tu casa. La vas a hacer en tu
con tu relación de pareja, porque la transferencia de aprendizaje es para cualquier otro caso, no solamente para eso, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es de que se incremente una adecuada interacción social, entonces yo le voy a dar una serie de estrategias de habilidades sociales a la persona, no solamente a los niños con autismo, en general, ¿sí? Lo trabajamos en el consultorio, pero lo que vamos a hacer es que lo pongamos en práctica en su mundo social, ¿sí? Entonces yo le doy una serie de tareas y le digo, bueno, cuando nos volvamos a ver en 15 días o en 8 días, como usted tiene que traerme el reporte de las interacciones sociales que tuviste, ¿sí? Si el muchacho, la señorita, hace sus tareas, ahí se presenta el aprendizaje, ¿sí? Ahí está dada la transferencia de aprendizaje. Si no lo hace, pues ¿qué va a aprender? ¿Sí? Lo que yo trabaje en el consultorio es bueno, pero resulta de que no es suficiente. Es necesario que se trabaje de otra manera en el contexto real. Entonces, cuando hacemos eso, la persona va a aprender. ¿Qué le puedo enseñar yo? Que tenga la habilidad para iniciar una conversación, la habilidad para mantener una conversación, la habilidad para pedir ayuda, la habilidad para pedir permiso, la habilidad para manejar el enojo de otra persona. Bueno, tantas habilidades sociales básicas y avanzadas que a veces carecemos nosotros y que necesitamos aprender. Entonces, lo que yo hago es precisamente identificar qué es lo que yo quiero incrementar o que adquiera el paciente. En este caso, estamos hablando de aumentar la frecuencia del contacto ocular. Yo tengo que hacerlo gradualmente. Si a mí el niño me mantiene un contacto visual de 3 segundos, eso es válido. Y esos 3 segundos yo se los refuerzo. Ahí ya estamos hablando de condicionamiento operante. Y lo vamos a hacer varias veces. Que el niño me mantenga esos 3 segundos de contacto visual. Y se lo refuerzo. ¿Cómo se lo refuerzo? Seguramente con esto. Bueno. Pero para trabajar esto yo tengo que tener una gran cantidad de estímulos al lado mío con respecto a juguetes, a expresiones verbales, para que no todo se vuelva rutina y carezca de valor. Si yo siempre lo refuerzo a la persona, al paciente con lo mismo, ese refuerzo pierde valor. Porque siempre es lo mismo, es como don Ramón el profesor Girafales con doña Florinda que siempre le regala flores, ¿sí? Y Kiko ya se emberracó, perdónenme la expresión, porque siempre le dice, otra vez flores, tráigale otra cosa, tráigale unos chocolatines, siempre flores, ¿sí? Y luego doña Florinda le dice, Camina le brinda un tinto, otra vez tinto, ¿sí? Con razón siempre le trae flores. ¿Ven? Entonces, eso es algo que uno tiene que manejar como terapeuta o como en la casa, como padre de familia, o como orientador o como pedagogo, los diferentes estímulos que realmente motiven al paciente, en este caso a los niños con autismo. Entonces, es lo que tenemos que trabajar. Ahora me avanzar con las diapositivas, por favor. Bien, entonces, entendiendo lo que hemos hablado cuando planteamos que lo que vamos a hacer es, según lo que nos indica la ciencia conductual, en el condicionamiento operante, lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué pasa cuando yo emito una conducta, cuáles son las consecuencias de esa conducta. Acuérdense que Thorndike, ¿se acuerdan de Thorndike? Thorndike es el que habla antes de Skinner. De hecho, dicen que Skinner le robó la idea a Thorndike, ¿sí? Y es muy probable, porque es que Thorndike habló de la ley del efecto. ¿Recuerdan ustedes la ley del efecto en donde dice que mi conducta, si es seguida, o la conducta que yo emito es seguida por consecuencias agradables, esa conducta
va a tender a aumentarse en el futuro, porque fue algo agradable. En cambio, si mi conducta es seguida de una consecuencia negativa, esa conducta en el futuro va a tender a disminuir. ¿Ven? Entonces, digamos que el método de aprendizaje en el que las conductas son influenciadas por sus consecuencias es la misma ley del efecto. ¿Sí? Es el mismo condicionamiento operante, ¿sí? Que mi conducta es algo que está marcado por la consecuencia. Y en los actos reflejos que vimos ayer, mi conducta de meter el dedo en la corriente me genera algo aversivo, ¿sí? Lo más normal es que yo quite el dedo y no siga electrocutándome, ¿sí? Si yo lo estoy dejando es porque algo mal tengo, ¿sí? Porque estoy disfrutando del dolor, ¿ven? Entonces, ya miraremos el tema de los diferentes tipos de refuerzos, positivo, negativo, castigo positivo, pero lo que nos plantean aquí es que los refuerzos positivos aumentan la probabilidad de que una conducta se repita. Es en última lo que yo les estoy planteando, de qué es el tema del condicionamiento operante. ¿Sí? El niño, cuando el niño hace por primera vez popó en la cerilla o en el baño, ¿sí? Los papás inmediatamente le hacen fiesta. O sea, eso lo felicitan, le aplauden, le sonríen. Todo eso son refuerzos positivos. ¿Sí? ¿Qué generó esos aplausos, esas caricias y esos abrazos? Toda esa cuestión, ¿qué generó? Pues el hecho que el niño haya hecho popó en el sitio que era. Lo mismo pasa con el chichi. ¿Sí? Entonces, siempre que se genera una conducta positiva, favorable o correcta, pues hablamos de una consecuencia positiva. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Que era lo que su merced mencionaba para poder trabajar. Yo tengo como terapeuta organizar una serie de materiales necesarios para poder trabajar con los estímulos, con los refuerzos, con los premios, para poder ir manejando pues todo este proceso. Entonces, juguetes o materiales visuales atractivos, reforzadores como juegos, como elogios, como los diferentes snacks que de pronto podamos conseguir. Un cronómetro, porque se acuerdan que yo les dije ahorita, vamos a ver si el niño tiene el contacto visual por 3 segundos. Entonces yo creo el cronómetro y apunto en el registro conductual. En el conductismo, uno todo lo registra. En el registro siempre hay un checklist, siempre, ¿sí? Porque yo necesito es trabajar lo que yo hice, bueno, lo que yo necesito generar, la terapia y el proceso cómo se lleva. Entonces yo debo generar un acompañamiento con registros, ¿sí? Conductuales. Si se dio o no se dio, en este caso, vamos a notar que el niño con autismo, mantuvo el contacto visual por 3 segundos, ¿sí? Y lo reforzamos. Pero ya luego lo que yo voy a hacer es manejar, ya no lo refuerzo con 3 segundos, sino lo voy a reforzar cuando me mantenga la mirada, el contacto visual con 7 segundos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Y ahí es cuando, no sé si en alguna clase lo habíamos trabajado, ahí es cuando nosotros trabajamos el tema de las aproximaciones sucesivas. ¿Alguien sabe cómo es el tema de las aproximaciones sucesivas? Que tiene mucho que ver con, o hace parte de esa desensibilización sistemática. Pues estamos viendo en el video, ¿no? Mostrar, digamos, el estímulo que genera el temor, pero pues obviamente el primer estímulo, la primera aproximación no va a ser algo radical, no va a ser algo exagerado, va a ser algo muy sutil, muy amigable con la persona, con el estímulo teniendo claro que puede ser ese estímulo. Entonces, pues, digamos, en este caso la palabra una fruta.
mínimo, no va a ser algo que puede llegar a generar o perturbar o exacerbar más el efecto, sino pues que la persona logre de pronto asimilar la idea de que es eso. Sí, pero digamos ahí lo estás tú asociando con el tema de la desensibilización sistemática. Si yo estoy diciendo que quiero incrementar los 3 segundos, incrementar los 3 segundos de contacto visual, ¿sí? Por medio de las aproximaciones sucesivas lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, el niño mantuvo el contacto visual, lo doy su premio, su refuerzo, cualquiera que yo haya elegido, ¿no? Acuérdense que tengo que variarlo para no repetir durante 8 días lo mismo, ¿no? Porque pierde su valor, pierde su significativo para el niño, ¿sí? Si yo le refuerzo a un muchacho, a un niño, con el celular, inicialmente pues me responde, ¿sí? Pero de tantas veces que yo se lo entrego el celular ya pierde valor, ¿sí? Entonces ya el niño no me responde, o el muchacho no me responde, ya necesito generarle un premio mucho más significativo para él, que él le dé más valor. Bueno, entonces, acá está la conducta de contacto visual y la consecuencia a los 3 segundos es un elogio. Un elogio puede ser una sonrisa, ¿sí? Pero si yo siempre le voy a sonreír, pues el niño se aburre de tanta sonrisa mía, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es la conducta del contacto visual. El contacto visual ya no va a ser de 3 segundos, sino de 7 segundos, pero ya no refuerzo cuando está en 3 segundos. Solamente y solo si cuando está manteniendo la mirada por 7 segundos. Y refuerzo. Acá refuerzo. ¿Sí? Ya el niño aprendió cada 7 segundos a tener ese contacto visual. O más bien, mantenerlo por 7 segundos. ¿Ves? Entonces, lo voy a modificar y ya no refuerzo acá, sino ahora el que mantenga el contacto visual necesito que esté durante 15 segundos. Y ya no estoy reportando esto, solamente voy a reportar esto. El niño o la persona aprende que a la manera que estamos aumentando el tiempo del contacto visual en este caso, pues le vamos a dar el refuerzo. ¿Sí? Así se maneja este programa de aproximaciones sucesivas. ¿Sí? Aproximaciones sucesivas. Un ejemplo que yo siempre coloco es con unas palomas, en donde yo necesito que la paloma picotee acá. ¿Sí? Picotea acá, ¿no? Entonces, si yo me pongo a esperar a que la paloma me picotee acá inmediatamente, pueden pasar muchos años. Entonces cuando la paloma se acerca acá y picotea, la premio. ¿Sí? Ella puede estar picoteando por ensayo y error, pero está picoteando. Entonces, ya no voy a picotear acá, sino voy a premiar cuando picotea ella acá. ¿Sí? Entonces, ahora ya no refuerzo acá, sino refuerzo acá cuando cuando la paloma se acercó a este punto. Estoy haciendo unas aproximaciones sucesivas a donde yo quiero que llegue. ¿Sí? Ya no refuerzo acá, sino acá. ¿Sí? Comenzamos con este programa, perdón, con este programa en donde estamos reforzando acá, dejamos de reforzar acá, reforzamos acá, dejamos de reforzar acá, reforzamos acá, y estamos haciendo lo mismo hasta que llegamos acá. Esas son las aproximaciones sucesivas que se trabaja muchísimo en el condicionamiento operante. Entonces, por eso yo voy a trabajar con el cronómetro o temporizador para medir las interacciones que el niño ha presentado.
Entonces yo lo refuerzo porque el niño interactuó y tuvo el contacto visual por ciertos segundos o cierto tiempo, ¿sí? Y voy registrando esos datos. Importante que yo registre esos datos en el proceso terapéutico, ¿sí? Dale, por favor. Y acá tenemos nosotros la lista de juguetes, usar juguetes o imágenes que le gusten al niño. Entonces yo, previamente, yo le digo a los papás, les digo, bueno, necesito que me hagan un listado de todas las cosas que al niño le gustan, ¿sí? Todo lo que al niño le parece atractivo, le genera tranquilidad, le llama la atención. Entonces yo les pido esa lista de juguetes. Porque con esta lista de juguetes yo puedo manejar la manera de reforzar, ¿sí? Porque voy a variar lo que al niño le gusta, ¿sí? Para que no caigamos en la rutina y perdamos el objetivo de la terapia. Entonces, usar juguetes o imágenes que le gusten al niño, ¿sí? Al niño le puede estar gustando imágenes de caballos, de perros, de aviones, de personas, no sé, ¿qué es lo que al niño le gusta? Pues el niño, yo voy a también observar de que al niño le gusta eso y eso le genera al niño una tranquilidad impresionante y yo como terapeuta voy observando y me doy cuenta que le gusta. Mostrar el estímulo a una distancia que le permita observar sin esfuerzo, ¿sí? Es precisamente para poder ir adaptando al niño a la conducta que yo quiero que emita, ¿sí? Entonces, mostrar el estímulo a una distancia que le permita observar sin esfuerzo, ¿sí? Ahí estamos reforzando, o vamos a reforzar, ¿sí? Si tú me abrazas, fíjate, ese carro que tanto te gusta, lo puedes obtener, ¿sí? Entonces, necesito que te acerques. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje muy sencillo con los niños para que el niño me comprenda, porque si yo voy a utilizar un lenguaje muy técnico, con palabras muy rebuscadas, pues el niño de pronto ni me entiende. Y el problema no es del niño, el problema es mío, porque estoy utilizando una jerga supremamente complicada. ¿Ven? Entonces, pues como que miremos un poco cómo es el lenguaje y cómo nos estamos mostrando con el niño. Ustedes saben que a veces la bata blanca en un consultorio asusta, genera esa molestia. Entonces, la idea es de que el niño baje sus niveles de ansiedad y responda con tranquilidad, ¿sí? Y si el niño, en general, los niños de pronto tienen cierto tipo de dependencia de los papás. Yo me acuerdo que cuando yo tenía que aplicar pruebas de coeficiente intelectual para los pequeños, entonces yo tenía que quedarme con él en el consultorio, ¿sí? Los niños no se quedaban conmigo. Entonces yo tenía que decir a la mamá, siga por favor, quédese acá, pero por favor no intervenga, ¿sí? Hágase aquí al ladito para que el niño esté tranquilo, pero por favor no intervenga. ¿Ven? Hay otros niños que ni siquiera quieren que la mamá se quede, ¿sí? Son supremamente frescos y responden tranquilamente. Entonces hay una lista de juguetes aquí que debemos tener en cuenta y al lado para que podamos ir reforzando con las conductas que yo quiero que el niño emita. Oye, ojalá esté atento, ¿no? Bien, entonces, lo que queremos nosotros, como el objetivo del tratamiento es establecer expectativa del contacto ocular, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a reforzar, como lo dice allí, al iniciar la actividad, mirar al niño y hacerle una señal, ¿sí? O sea, necesitamos que el niño sepa que eso es lo que queremos que haga, que genere esa respuesta funcional para nosotros, que indique que debe mirar, ¿sí? Que me debe mirar, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es generar como esa relación entre el contacto visual
y el agradecimiento de parte mía porque él me miró. ¿Sí? Que él asocie, y aquí vemos un poco ese tema de la asociación nuevamente, él asocie con la mirada una sonrisa mía. ¿Sí? En últimas es eso, que indique que debe mirar, ¿sí? Que me debe mirar a mí, y que eso genera, digamos, una respuesta positiva. ¿Vale? Bueno, fíjense que acá lo que nosotros manejamos en este proceso de los diferentes procesos, perdón, de los diferentes castigos y refuerzos, siempre hay algo agradable que damos o algo desagradable que damos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de algo agradable que le vamos a dar, es el refuerzo positivo. Hiciste tu tarea, entonces te doy tu pastel, o tu postre, o salimos. ¿Sí? Es dar algo agradable, sería el refuerzo positivo. Si le vamos a dar algo desagradable, sería un castigo positivo. ¿Sí? Como tú no cumpliste la tarea, entonces tienes que, durante toda esta semana, lavar la loza. ¿Sí? Eso es algo desagradable. ¿Sí? Es dar algo desagradable. Eso es un castigo positivo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ahora, vamos a quitarle algo agradable, pues también es un castigo. ¿Sí? Como tú no estás haciendo caso, entonces te voy a quitar la televisión, o te voy a quitar el juguete, o te voy a quitar el celular. ¿Sí? O sea, le retiro algo que es agradable para él. Los niños lo miden a uno de una manera impresionante. ¿Cómo lo miden a uno? Pegándose, tirándose al piso, gritar, llorando. Bueno, entonces lo que hacen es tratar de que uno, para que no hagan esas pataletas, esos berrinches, entonces lo que yo hago es ceder. Y cuando yo cedo, pierdo el año. O sea, yo pierdo el año cuando el niño me está manejando a mí. O sea, yo soy el que controlo y el que coloca las condiciones. Entonces, en el quitar algo agradable, estamos hablando de castigo negativo. Mira que ella cometió algo incorrecto, entonces lo que hago es retirarla del objeto o de la situación que es agradable. La retiro del plano. ¿Sí? Castigo negativo. Y cuando le quito algo desagradable, es un refuerzo negativo. ¿Sí? En este refuerzo negativo, ¿se acuerdan que cuando le di algo desagradable, que era que lavara la loza durante 8 días, entonces cuando ya el niño cambió, le quito ese castigo, le levanto ese castigo. Ya no tienes que lavar la loza, ¿sí? O ya no tienes que sacar la basura. Se te retira algo desagradable porque lograste una conducta adecuada. ¿Sí? ¿Claro? Ojo con esto porque a veces nosotros nos confundimos un poco, pero digamos, las relaciones que debemos tener es cuando damos algo agradable, se llama refuerzo positivo, cuando damos algo desagradable, se llama castigo positivo, ¿sí? Cuando quitamos algo agradable, es un castigo negativo, y cuando quitamos algo desagradable, es un refuerzo negativo. ¿Sí? Ténganlo presente porque cuando ustedes utilizan estos tipos de refuerzos con los niños en terapia, es muy importante hacerlo bien. Bueno, pero fíjense que acá quitar algo desagradable, entonces lo que yo le quito es, por ejemplo, a la niña no le gusta la verdura, ¿sí? Entonces yo se la retiro. Le quito algo desagradable. Díganme, sí, por favor. Vale. Aquí estamos hablando de ese refuerzo positivo. Definición: se añade un estímulo agradable para aumentar la probabilidad de que se repita un comportamiento. Por ejemplo, ahí está un ejemplo de un niño hace su tarea, como recompensa sus padres le dan un postre. ¿Sí? Eso hace que el niño sea más propenso a hacer sus tareas del futuro. Señorita.
Profe, alguna vez que vimos esto mismo, el profesor decía que no se podía castigar ni reforzar con comida. ¿Qué tan cierto Sí. es? Digamos que ese es un manejo válido cuando nosotros estamos tratando de modificar conductas. Yo considero de que, pues, no es que yo le quite a un niño la comida cuando tiene hambre, ¿no? O sea, es más como respuestas de comida que no es tan relevante sí, exactamente, ¿no? O sea, lo que yo voy a hacer es, o sea, yo sé que a ti te gusta la milhoja, ¿sí? A mí me gusta la milhoja, ¿sí? Esa milhoja es deliciosa, la que venden en la 45 ¿cómo se llama? La 45 con 24, se me olvidó esa pastelería, pero son muy ricas, ¿sí? Entonces, disculpa, pero obviamente yo no le voy, si estoy hablando con un niño de que carece de comida, de que está en una pobreza absoluta, pues sería así, sería algo pues como muy inhumano de parte mía establecer ese tipo de sanciones, ¿no? Sí, mira esta jugosa hamburguesa, pero no te la vas a comer y lleva como 4 días sin comer el niño. ¿Sí? Pues no, o sea, hay que mirar el contexto para poder manejar eso. ¿Sí? Pero el ejemplo que yo coloco allí de la comida, o sea, no es el único. Yo puedo manejarlo con otras cosas para que el niño me responda como yo quiero que responda. ¿Sí? Sí. Pero a los niños les gustan. Sí, para nosotros es importante que coma porque le ayuda muchísimo en su parte de proteínica, vitaminas, ¿sí? Pero el niño no te va a comer un plato de lentejas o no te va a comer un brócoli. Los niños son, por lo general, reacios a comer eso, porque gustativamente no son agradables para su paladar, ¿sí? Sabemos de que es bueno, lo que tú dices es cierto, sabemos de que es bueno, ¿sí? Miren que hay familias, hay padres que tienen a los niños acostumbrados a que el único líquido que toma es agua. Y eso es excelente, ¿sí? O sea, no le dan jugo, no le dan gaseosa, no le dan aguapanela, agua, ¿sí? Y el niño ya pide su agua, ¿no? Y eso es buenísimo porque le está protegiendo su organismo a una temprana edad. Yo me acuerdo en la infancia de uno, era, tome gaseosa, mira, lo que sea, estos jugos, ¿sí? Lo que sea, ¿no? Entonces, eso era algo, pues, impresionantemente desastroso. Entonces, la idea es utilizar, cuando hablamos de darle postre o quitarle, pues es una opción, ¿sí? Pero no estamos diciendo de que sea su alimento prioritario y que si no tienen que comer, entonces yo se lo quito. No, usted compórtese bien y yo le doy su comida después. Pues no siempre. Bien, dale. Sí. El castigo positivo, bueno, se añade un estímulo desagradable para disminuir la probabilidad que se repita un comportamiento. Eso es algo que ya lo tenemos muy claro. Un adolescente llega tarde a casa y su padre le da un sermón o le quita el teléfono por una semana. Esto hace que el adolescente sea menos propenso a llegar tarde en el futuro. ¿Sí? Bueno, eso espera uno, ¿no? Pero los adolescentes hoy día son más fregados, ¿sí? Y no hacen caso, la verdad. ¿Sí? Castigo negativo se requiere un estímulo agradable para disminuir la probabilidad de que se repita un comportamiento.
Si se dan cuenta que todos estos términos son netamente operantes. Es una pregunta con respecto ahorita al tema conductual. El tema ahorita de la crianza positiva, nosotros sigamos castigos negativos, ¿cómo uno los puede manejar ahí? Ya que anteriormente, digamos, un castigo negativo podría ser el castigo negativo, que era para erradicar una conducta que no estaba siendo tolerable. Entonces, y en este nuevo sistema de crianza, ¿cómo podría traducir de eso en los castigos? De hecho, la variabilidad de los manejos que tengan como padres va a garantizar de que la disminución de la conducta desagradable o inadecuada disminuya. Pero pues, si el papá o la mamá, la única estrategia que tienen es castigar, pues el niño se va a curtir. O sea, ya sé que me va a regañar, ya sé que me va a pegar, va a coger el palo de la escoba y me va a agarrar a palo. ¿Sí? Pues digamos que estos padres carecen de estrategias para generar unos cambios comportamentales. Entonces, ese aprendizaje positivo es precisamente que tengamos la gran variabilidad de manejar un poco las conductas incorrectas con diferentes tipos de castigo, de refuerzo, ¿no? El elogio, la salida, el hecho de quitarle el celular, el hecho de no permitirle que vea el programa favorito, o que no salga el fin de semana, o que no le prestemos el carro. Bueno, no sé, tantas cosas que uno puede manejar dependiendo de la edad, porque yo no le voy a dar el carro al niño de 8 años, ¿sí? Para que se vaya a ir, pues, no, eso no es viable. Pero sí lo que yo hago es ir generando una modificación de estrategias, de refuerzos, de castigos según la edad, ¿sí? Pero yo tengo que, como padre, manejar muy bien siempre eso para que yo mismo no me desautorice, ¿sí? O que si yo digo blanco, mi esposa dice negro, ¿sí? Si yo digo blanco, mi esposa tiene que apoyarme en eso. Si mi esposa dice blanco, yo tengo que apoyarla también en eso. ¿Sí? Y acuérdense lo que hablábamos de la contingencia. La contingencia es de que cuando ocurre una conducta, inmediatamente debe tener una consecuencia. Contingente A, contiguo A. ¿Ven? Entonces, cuando yo manejo eso, el niño aprende a que la conducta puede ser castigada, puede ser premiada. Pero si yo erróneamente castigo hoy por una conducta incorrecta y al día siguiente el niño vuelve a tener esa conducta incorrecta y no lo castigo, yo mismo me estoy desautorizando y le estoy dando a entender al niño que usted puede hacer cosas incorrectas de vez en cuando. ¿Sí? Entonces, ahí mismo yo estoy fallando. Bien, hablen, por favor, castigo negativo, ya, claro. El refuerzo negativo, el tema de quitar algo desagradable, ¿no? Acuérdense, el refuerzo negativo es quitar algo desagradable, ¿sí? Algo que no le gusta al niño. Por lo menos, en algunas ocasiones a los niños mayores no les gusta cuidar a sus hermanitos menores. Entonces, un castigo, un refuerzo negativo, bueno, el castigo es de que tiene que cuidar al niño, ¿sí? Pero cuando usted se portó, o el niño se portó muy bien, le quito ese castigo con ese refuerzo negativo, ¿sí? Ya no tienes que cuidar a tu niño, a tu hermanito, perdón, ¿sí? Bien. ¿Listo? Eso queda ahí en la plataforma, yo lo subo esta tarde. No se preocupen. Dale. Ok. Entonces, como el objetivo de la terapia es incrementar un poco el contacto visual del niño autista, cuando el niño establece contacto ocular, aunque sea por un breve tiempo, ofrecer un refuerzo positivo, ahí estamos ya empleando la conducta operante, el condicionamiento operante. Y volvemos a hablar de que registramos la duración del contacto ocular para evaluar el progreso, ¿sí?
esto ya lo hemos mencionado. Simplemente lo que yo voy a hacer es tomar datos de cuánto tiempo duró el niño con ese contacto visual. Vamos a registrar la duración del contacto ocular para evaluar el progreso. Entonces ya llevamos 2 semanas de tratamiento, entonces el niño ya ahorita tiene un contacto visual conmigo, o con la mamá, o con el papá, de 1 minuto. ¡Wow! Eso es un gran avance. Eso es impresionantemente bueno. ¿Sí? Y como les dije al inicio, la idea es de que nosotros tengamos el apoyo y el acompañamiento de los familiares. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Voy a reforzar el comportamiento también de los papás. Los voy a felicitar. Los voy a felicitar. ¿Sí? Porque esto es un trabajo en equipo. ¿Sí? Y eso hace que ellos también se motiven, eso hace que también quieran seguir trabajando juiciosamente. Además, ¿qué mejor para los papás que ven que el niño ha evolucionado positivamente? ¿Sí? Eso es algo generalmente positivo. Entonces, para mí como terapeuta, el ver que el paciente ha evolucionado positivamente, para mí eso es un refuerzo. Eso es un refuerzo para mí, que los papás se acerquen y me digan, doctor, muchas gracias, mire, yo estoy supremamente contento con lo que hemos logrado con mi hijo, hemos hecho esto, hemos visto el cambio muy positivo, el niño ya está interactuando mucho más, entonces todo eso lo vamos manejando con ellos. ¿Sí? Pero para poder hacer eso, entonces lo que hacemos es registrar y decir, mira, así comenzamos, tenemos una situación de que trabajamos durante 1 semana, así estábamos hace 1 semana y mire cómo estamos ahorita. Es importantísimo mantener ese seguimiento. Sale, Agustín. Pues, o sea, aquí se registra la tasa de la adquisición. Sí, ambas. Sí, claro. Porque en la medida que yo tenga claro cómo el niño va respondiendo, qué tanta latencia y qué tiempo está generando esa conducta, yo puedo ir como incrementando los refuerzos, los premios, para que esa latencia y esas respuestas vayan incrementándose más todavía. En el caso de aquí no estamos hablando de que cómo lo vamos reforzando. ¿Sí? En todo el proceso, cuando nosotros hablamos de que el niño disminuyó el contacto visual, inmediatamente le retiramos algo. Entonces, le hacemos ver que la conducta de disminuir el contacto visual le retiró algo que él quería. ¿Sí? ¿Cómo lo va a recuperar? Cuando vuelva a mantener un poco el tiempo que habíamos logrado. Entonces, el costo-beneficio que el niño tiene, ese costo de respuesta le va a significar mantener e incrementar la conducta que nosotros queremos que dé. O sea, nunca podemos echar para atrás todo lo que hemos avanzado, porque si lo perdemos, entonces el niño vuelve a tener una pérdida de contacto visual. Hay una película que trabaja muchísimo el condicionamiento operante y se llama Sueños del Callejón. Si ustedes la consiguen, véanla, por favor, que es muy buena, que es un niño con una condición autista muy fuerte. Se la recomiendo. Si la logran ver, genial. Bien, entonces, esto que estamos viendo en esta diapositiva nos ayuda a responder la pregunta que tú hacías de la práctica repetida, es decir, ¿cuántas veces yo he logrado que el niño mantenga ese contacto visual y que mantenga un contacto o una cercanía física? Tiene que ver con eso, práctica repetida, es decir, vamos a repetir y a practicar. ¿Sí? El ambiente en terapia tiene que ser supremamente favorable, no me tomen en clase, por favor. Es un ambiente favorable que le permite al niño sentirse supremamente motivado. ¿Sí? Pero entonces, en la medida que practicamos y repetimos, eso se va, es lo que uno llama como que se instaura ese aprendizaje.
logramos que se establezca ese aprendizaje. Repetir la actividad varias veces al día en sesiones cortas, ¿sí? Entonces, todo lo que le ha funcionado en la terapia, lo seguimos haciendo durante mucho tiempo. Por eso vamos aumentando gradualmente el objetivo del tiempo de contacto ocular. Entonces ya no son 10 minutos, sino va a ser ahora mucho más tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar con un niño, bueno, él ya tiene ahorita como unos 28 años, pues un niño cuando yo lo conocí cuando tenía como 8 años, y él llegó al consultorio y es autista, ¿sí? Y una de las cosas que la mamá quería era que precisamente el niño tuviese ese contacto visual y que tuviese cercanía afectiva, ¿sí? Ese niño se trabajó de una manera muy similar a lo que estamos hablando, y hoy día ese muchacho, ese señor, es un maestro de la música, ¿sí? Él pues la mamá influyó positivamente en él porque con él ellos viajaron a Alemania y él estudió por allá. O sea, siendo él autista, él ha evolucionado de una manera muy satisfactoria y pues obviamente con el paso de los años, él ha mejorado todo ese tema del control del contacto visual y ahorita es una persona supremamente es un maestro de la música, es un maestro del canto y es una persona supremamente reconocida en el mundo de la música. No les puedo decir el nombre porque pues es confidencial, pero esta persona de vez en cuando me manda mensajes. Hace como un mes me mandó un mensaje para saludarme. Como les digo, yo lo conocí cuando tenía 8 años y ahorita ya tenía como 27, 28 años. ¿Sí? Como estoy de viejo yo. Entonces, la idea es de que ver toda esa evolución y ese cambio que han tenido los pacientes es muy alentador para hoy. Sigue, por favor. Bueno, como nosotros necesitamos que el niño vaya evolucionando, este niño con autismo, con el síndrome de autismo, entonces lo que yo voy a hacer es aumentar la complejidad. Ya no necesito únicamente que dure 10 minutos observándome, sino que quiero que ahora también maneje un poco el contacto físico. ¿Sí? Le voy incrementando un poco ese contacto físico. ¿Sí? Aumentar la complejidad gradualmente. ¿Sí? Fíjense que el proceso de gradualmente tiene que ver muchísimo con esto de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Porque aumento gradualmente la complejidad. Una vez que el niño logre mantener el contacto ocular con éxito, introducimos nuevas actividades o variar los estímulos visuales. Que ya no quiero que me vea solamente a mí como el papá, quiero que también tenga un contacto visual con la hermana, con el hermano, con la mamá, con el tío, ¿sí? Pero necesitamos que ellos también tengan la disposición en el tiempo y la actitud y buena empatía para poder generar buena respuesta. ¿Listo? Es lo que vamos a trabajar siempre cuando hacemos algo que aumente la complejidad. Sumar la interacción verbal a la actividad para potenciar el aprendizaje. Entonces, lo que hacemos nosotros es generar un aprendizaje mucho más complejo, mucho más difícil para el niño, pero que realmente nos genera una satisfacción cuando vemos nosotros que ese potencial, ese aprendizaje ha mejorado de una manera muy grande. Listo, dale, por favor. Bueno, esto lo hemos visto, monitoreo y ajustes, ir reportando el progreso que tiene el niño, írselo reportando a los papás, miren, esto es lo que el niño ha evolucionado, esto es lo que ha avanzado, ¿sí? Introducir nuevos reforzadores si el interés disminuye, que es lo que yo les he mencionado, ¿sí? De hecho, cuando nosotros monitoreamos y ajustamos el proceso terapéutico, yo le puedo estar dando al niño unas respuestas motivacionales a su cambio, a su evolución, porque motivacionalmente el niño va a escuchar todas las cosas que el niño ha logrado o ha alcanzado en un momento determinado, y eso lo motiva.
¿Sí? Dale. Ok. ah, la práctica constante y el refuerzo positivo son esenciales para fomentar el contacto ocular. Ese es el objetivo del proceso. La personalización del enfoque, es decir, que yo me centre con el niño, con el paciente, para lograr los objetivos. ¿Sí? Eso me permite a mí entonces mejorar la comunicación y la interacción social. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuáles eran los objetivos que vimos al inicio de la clase? Incrementar el contacto visual del niño, ¿sí? Y la comunicación, ¿sí? Entonces vamos a evaluar el progreso, vamos a generar esos registros, ¿sí? ¿Qué tanto los hemos alcanzado? ¿Qué tanto los hemos logrado? ¿Vale? El refuerzo positivo, celebrar los logros, elogios duraderos, ¿no? Todo eso es lo que hemos trabajado durante todo el proceso conductual. Celebrar los logros. Bueno, la evaluación final con los padres, ¿sí? Como ellos estuvieron allí en todo este proceso terapéutico, ¿cuánto tiempo creen ustedes que dura una terapia, un tratamiento con un niño con autismo, tal cual como lo manejamos acá? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que dura? Pues eso depende de la condición mismo del niño, ¿no? Del compromiso que tengan los papás, del avance que tenga el niño. Pensaría que un año es mucho tiempo, pensaría que 6 meses es mucho tiempo. ¿Sí? Yo puedo generar un proceso terapéutico conductual en 3 meses. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que nos dieron ayer el médico, con el psicólogo conductista, que hizo ese proceso de afrontamiento de la fobia en un solo día? ¿Ven? Pero 4 meses dándole todos los días. No, por ahí una vez a la semana, ¿no? Es que por eso les digo que yo lo que hago es generarle estrategias o tareas en la casa al niño y a los papás. El éxito de la terapia va a depender de esa transferencia de aprendizaje. El éxito de la terapia va a resultar de lo que se logró con los papás. Si los papás son totalmente apáticos, no asisten, no cumplen, no están pendientes, pues obviamente el objetivo no se logra. Y lo que tiene uno que decirle a la gente es, bueno, si usted se comprometió, asuma, ¿sí? Comprométase realmente a lograr los cambios con el niño, ¿sí? Una condición negativa de los papás con niños autistas es ellos se sienten muy mal, los papás se sienten supremamente mal, sienten como una carga sobre los hombros, como si el niño fuera un costal lleno de piedras, ¿sí? Yo me acuerdo que en este centro para niños con autismo, seres integrales, lo que yo hice fue llegar temprano y ver las conductas de los papás, cómo llegaban y dejaban a sus hijos, a los niños con autismo, ¿sí? Entonces uno les veía cómo llegaban ellos y los dejaban, y es como si se quitaran el bulto de piedras y lo dejaban ahí. Y se iban. Como que se descargaban de esa responsabilidad. Luego, cuando regresaban a recoger a los niños, a sus hijos, yo también los observé, y era como si cogiesen el bulto de piedras, de rocas, y se los colocaran al hombro. Muchas veces los papás se sienten culpables de esa condición, se sienten muy mal por esa situación. ¿Ven? Ok. Estas son de las tareas que uno les deja a la casa. Mirar un poco el progreso, compartir observaciones. Esas son las tareas que uno les deja a los papás o a los cuidadores. Y recomendaciones es de que no pierdan esa terapia comportamental, que no pierdan la tarea que se les ha dejado, que no pierdan los avances, que no retrocedan en ese sentido. ¿Vale?
planes de continuidad, tareas para la casa, sugerencias para girar la vida diaria, todo lo que el niño espera. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, digamos, un niño que tenga autismo puede haber recaídas, digamos, se hace una proyección de, no sé, 6 meses esperando, por ejemplo, pasan los 6 meses y pueden haber recaídas. Por eso se habla de que se mantengan una serie de sugerencias de tareas. O sea, este trabajo se logra consolidar si las personas se comprometen a eso. Pueden desaprenderse lo que ha aprendido cuando se deja de reforzar, cuando se deja de elogiar, cuando se deja de dejarle tareas, o sea, cuando nos olvidamos, cuando no le damos la importancia. Entonces, todo lo que se ha logrado se pierde. ¿Bien? ¿Vale? Bueno, el cierre emocional, como estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, pues obviamente esto genera una serie de emociones impresionantemente positivas, ¿no? Porque llegamos hasta este cierre del proceso terapéutico, ¿sí? Llegamos acá porque lo hemos logrado, ¿sí? Y eso es una significancia grandísima para los papás y para el niño también, y obviamente para uno como terapeuta, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo ellos han sido muy comprometidos, vamos a reforzarlos también a ellos, vamos a felicitarlos, vamos a decirles un poco de cosas, y es la cercanía, y es muy bonito que en el consultorio uno vea cómo los hijos y los padres terminan abrazándose, terminan generando una comunicación muy sana, muy adecuada, cómo se han recuperado las relaciones familiares, las relaciones de pareja, cómo ya no me estoy echando la culpa, no te echo la culpa porque el niño es así por tu culpa, porque normalmente llegan los primeros días de consulta o el motivo de consulta, llegan a decir, es que el esposo, es que la esposa, es que el tío, es que la abuela, todo el mundo se echa la culpa. Y pues no la llega. Entonces, hay que hacer un cierre emocional en el proceso terapéutico. Acuérdese que estamos hablando de seres humanos, personas que pues, cada uno de nosotros somos muy emocionales. Hay unas personas que somos mucho más dados a tener como una apatía a esa parte emocional o somos muy dados a ser supremamente emotivos. ¿Vale? Y el seguimiento que le damos nosotros a los papás. Nos vamos a volver a ver en 6 meses para que miremos a ver cómo vamos evolucionando, ¿sí? O nos vemos en 8 meses, o nos vemos en un año, dependiendo lo que consideremos, ¿sí? Pero hay que hacer un seguimiento, ¿sí? Yo esperaría que en esos 8 meses que me vuelva a ver con el niño haya evolucionado de una manera impresionante, ¿sí? ¿Y eso de quién va a depender? De los papás. Porque yo les enseñé en consultorio, en la terapia y en mi consultorio, qué es lo que tienen que hacer. Ahora, encárguense ustedes en su mundo real, en su espacio vital, en su espacio familiar, en su colegio, porque yo tengo que mandar un informe como terapeuta al colegio, es decir, necesito que me colaboren en estas sugerencias, en estas estrategias con el niño. Pum, se lo doy a la mamá o al papá para que ella a su vez lo lleve al orientador o a los profesores del muchacho, ¿sí? Para que lo trabajen. O sea, hay que apuntar por todos los flancos para poder responder positivamente. Sí, por favor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? Ok. Muchachos, cada sesión tiene su artículo, ¿sí? Léanlo, porque cuando tengamos el parcial, pregunto de todos esos artículos, ¿sí? Que están relacionados con esto, lo que hablamos ayer y hoy, ¿sí? Y que no los voy a coger Entonces, una pregunta, desubicados. que no sé si de pronto ya dieron esa información y no estuve atento, pero las fechas de los papeles ya se dieron o algo así. La sesión número 8 es el primer parcial. ¿Cuándo es la sesión número 8? Eso sería la vez.
La sesión número 8. ¿Cuándo comenzamos nosotros? El jueves. Jueves. Jueves, viernes, lunes, En la conferencia. el Sí. lunes. Ay, ustedes no se van a inscribir al Congreso de Prevención del Suicidio, Cuando es. el 27 y el 28. ¿Se acuerdan? Sí. ¿No se van a inscribir? $5. $5 que son 20.000 pesos que tienen que pagar como inscripción. ¿Y qué horarios van a ser, profesor? Digamos, las personas, los estudiantes de cualquier programa académico que se inscriban al Congreso, pues obviamente van a tener un permiso pues, para que no asistan a clase, ¿sí? Porque pues es el 27 y el 28 de febrero, la otra semana, ¿sí? Jueves y viernes de la otra semana. Entonces, ¿qué es lo que hace a que la gente que se ha inscrito que recibe pues, como una autorización para que esos días no entre a clase? El Congreso va de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Y obviamente pues hay su certificación, ¿no? Ustedes como, si ustedes se inscriben, tienen su certificado de asistencia al Congreso. ¿Y dónde podemos inscribirnos, profesor? No vino el monitor, ¿no? Pero retardo, porque yo cerré la puerta como a las 8:25. Hágame un favor, Agustín, mándame un hola y te lo comparto. El Congreso va a ser acá, de hecho en esta sede. Acá. Bueno, en el QR que hay acá. Ustedes lo que hacen es pagar, ahí hay un link en donde ustedes ingresan y ahí ustedes pagan al Banco de la Vivienda, ¿sí? Y ya le mandan la respuesta. Espera que ya les comparto el link. Ujú. Se lo compartí. No, 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 después sacamos algo. Ya como, como usted está en el grupo del salón, ¿quieres enviarlo, por favor? Escríbanse, por favor. ¿Sí? De hecho, muchachos, miren, les digo una cosa. Luego ese congreso, la idea es de que haya un diplomado sobre prevención del suicidio, es decir, que un grupo de profesionales expertos en la prevención del suicidio van a dictar un diplomado para que ustedes se conviertan y que esto les sirve a las personas que van a irse por la parte clínica, sepan cómo manejar cuando una persona tiene esa ideación suicida. ¿Sí? Entonces, digamos que el Congreso es como un preámbulo para que luego se haga ese curso de volverse expertos en el manejo del suicidio. Es chévere. Entonces, ahí los invito a que se escriban, por favor.
hasta el 20. Hoy estamos a 18. Hay clases que ¿Cómo? hasta el 20 hay clases que Bueno, nos veremos mañana. Por favor, cuídense. Perdón, ¿lo cero? Sí, por favor.